Hola, les damos la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Calú Merino y seré moderadora junto con Laura Da Franza. Bueno, los invitamos a este espacio con el objetivo principal de aportarnos y hacer visible por medio de esta exposición el campo de posibilidades a las que podemos optar las y los estudiantes al momento de eh, vincular algún tema de interés relacionado a la arquitectura. En esta instancia nos apoyan profesores que forman parte de la línea investigativa. Pablo Azócar, que es el representante del área investigativa entre las y los profesores. Donde se encuentran Paulo Borges, Jimena Galleguillos, Rosa Chandía, Hernán Orozco, Luis Silva, Marco Valencia, María Eliana Pino, Cristian León, Luciano Basauri y Carlos Bustamante. Damos inicio entonces al coloquio protagonizado por los estudiantes de la asignatura de Seminario 2. Y antes de comenzar las exposiciones, le daré la palabra al profesor Pablo Azócar para que nos cuente un poco lo que han organizado las y los docentes como línea investigativa. Y luego a Jimena Galleguillos, quien guió en este nivel a la mayoría de los estudiantes que expondrán a continuación. Bienvenidos, profesores. Ya. Muchas gracias Carlos. Muy buenos días a todos. En calidad de coordinador de la línea de investigación, quiero dar un gran saludo a todos ustedes, partícipes de la jornada de esta mañana. Bueno, primero señalar que esta línea de investigación está conformada por las asignaturas Metodología para la Investigación en Arquitectura, Seminario 1 y Seminario 2, más la incorporación reciente de los profesores del Seminario Título. Bueno, y ahí están todos los profesores que nombró Calú recientemente, ¿ya? Contarles también que a comienzo de este año, al interior de la línea, surgió la idea de crear y organizar un ciclo de coloquios de investigación en arquitectura, vivienda, ciudad y territorio, ¿ya? El objetivo de los coloquios es visibilizar a la comunidad, en este caso, las actividades formativas relacionadas con la investigación. De esta manera, surgió la motivación por parte de los profesores de realizar esta actividad durante el año, ¿ya? Entre otros, para que los estudiantes den a conocer a la comunidad sus estudios, sus trabajos e investigaciones, apoyados por los docentes respectivos, ¿ya? Y junto con ello, también, y muy importante, conocer las experiencias de investigación por parte de los estudiantes, ¿ya? Sabemos que la investigación es un proceso que requiere bastante tiempo, es una tarea ardua, con muchas satisfacciones, pero también con dificultades. Entonces es importante también, más que los contenidos propiamente tales, es saber cómo se llega a esos temas. Porque sabemos que, por ejemplo, hay estudiantes que llegan a plantear sus temáticas desde sus propias experiencias. Entonces, eso principalmente es el espíritu o el sentido de este ciclo de coloquio. Bueno, y desde un punto de vista operativo, les contaré que estos coloquios comprenden 4 ciclos o jornadas. La primera se realizó el 15 de mayo, el primer semestre, y contó con la participación de los docentes que conformamos la línea, ¿ya? Bueno, y los profesores que en ese tiempo estaban haciendo asignaturas durante ese semestre, ¿ya? Y la jornada consistió en la presentación de las investigaciones desarrolladas por los profesores, sobre todo en el área de los posgrados, ¿ya? Ahora, el segundo coloquio, que corresponde a esta jornada, en el contexto de la semana de escuela, nosotros podríamos clasificarlo, las presentaciones que vamos a ver, en dos tipos, de carácter investigativa y un enfoque más bien proyectual. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque resulta que el tercer coloquio, que va a ser en diciembre, va a ser de carácter mixto con estudiantes de seminario de título, ¿ya? Asociados con esta temática más bien proyectual, pensando en el proyecto de título, ¿ya? Y por supuesto acompañados por los profesores respectivos, ¿ya? Y finalmente, en el mes de enero está contemplado un cuarto y un último coloquio, con una participación mixta también, que va a corresponder a un ciclo de temas variados, ¿ya? Junto a estudiantes y profesores, ¿ya? Bueno,
Volviendo al tema de la jornada de hoy, es importante señalar que este segundo ciclo de coloquio, correspondiente a esta mañana, y organizado por los propios estudiantes, se enmarca entonces en este ciclo de coloquios mayor, ¿ya? Que tal como señalé anteriormente, es una actividad a desarrollar durante todo este año académico, ¿ya? Entonces, en este sentido, quiero transmitir a nombre de los profesores que conforman la línea de investigación, y del mío propio, por supuesto, nuestro total respaldo y apoyo, primero a los organizadores y al comité de semana de escuela, y también a los estudiantes y moderadores que van a participar esta mañana. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Tengan una bonita jornada. Que tengamos. Profe Jimena. Bueno, por mi parte, un saludo muy cariñoso tanto a estudiantes y profesores que están presentes ahora. Felicitar y felicitarnos también por esta iniciativa que empezamos con mucho entusiasmo, un grupo de profesores de la línea de investigación, y decir que hoy día, de alguna manera, nos sentimos todos muy orgullosos de presentar los resultados, ¿no es cierto?, de los trabajos de investigación hechos por nuestros estudiantes. Lo que van a ver ustedes aquí es el resultado de un esfuerzo por mostrar que la creatividad tiene que ser parte de la investigación. Y es tarea también de arquitectura, de los arquitectos, de todos los profesionales que trabajamos con la creatividad, ¿no es cierto?, que aportamos a la sociedad con la creatividad, sacar adelante todo este tipo de investigaciones. La creatividad es la recombinación permanente de lo conocido. Y con esa frase quiero despedirme y dejarlos que se explayen ahora los estudiantes. Muchas gracias. Hola a todos y todas. A continuación vamos a poder dar inicio a nuestras exposiciones. Son 8 estudiantes que van a exponer en esta instancia, de los cuales fueron profesores Jimena Galleguillos y Rosa Chandía. Ellos son Alexis Madrid, Mariana Zuluaga, Ana Pino, Cristóbal Infante, Valentina Cabello, Susana Sandoval, Camila Flores y Nicolás Socia. Le damos bienvenida a cada uno de ellos. Para explicar un poco cómo se va a dar esta exposición, cada alumno va a tener 5 minutos para poder exponer su investigación. Luego vamos a dar 2 minutos a los alumnos o a los profesores que quieran hacer alguna pregunta sobre la exposición. Serían 2 preguntas. Y al terminar las exposiciones vamos a abrir esta instancia para poder generar un diálogo sobre investigaciones en arquitectura. ¿Ya? Laura, un segundito antes de que se nos pase una cuestión pequeñita pero importante. Vamos a dejar ahora un link a una encuesta de satisfacción en el chat. Igualmente se los vamos a recordar cuando estemos finalizando la jornada. Muchas gracias. Ya, sí, les iba a comentar también eso. Hay un link en el chat para que puedan dar su opinión sobre el coloquio. Es súper importante, así que por favor le pedimos que puedan rellenar la encuesta. Vamos a empezar con Alexis Madrid, que nos va a contar sobre la producción social del espacio, una nueva trama apropiada en un contexto de fragmentación y diferenciación social en Santiago de Chile. Bienvenida, Alexis. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar de mi tema, que es, como dijo Laura, la producción social del espacio, de una trama apropiada en un contexto de fragmentación social. Bueno, comenzando mi tema, a mí siempre me llamó la atención mucho querer estudiar la fragmentación por los procesos que se crean, que son la gentrificación, la diferenciación social y la sectorización. A esto, como todo el contexto que tuvimos el año pasado del estallido social, quise relacionar y poder desarrollarlo desde ese punto, porque pudimos notar que existe una gran brecha del sector productor como el sector mandante. El crecimiento urbano siempre sitúa situaciones espontáneas y un desarrollo sin orden en esta ciudad. La grilla actual genera también la fragmentación y en consecuencia una diferenciación social. Entonces yo me hacía la pregunta de que realmente, simplemente por el hecho de haber nacido como en el lado de la grilla equivocada, tenemos que podemos estar sin los derechos básicos.
a esto también quería dar una breve explicación de lo que fue mi tema, que lo puedo dividir como en tres partes, que comienzo como el por qué comenzó este desorden y cómo se empezó a fragmentar. Lo pude descubrir en el tema de que comenzó con el sistema económico del neoliberalismo, que hay una expansión creciente sin orden, gentrificando y sectorizando los sectores. En resumen, es una reestructuración social y productiva. Dado por esto, se crea la desigualdad y la polarización de los sectores y se engloba una dualización como concepto, la cual yo puedo identificar que existen a grandes rasgos dos segmentos de mercado, dos segmentos distintos de salario y además dos tipos de clase en general, que es la clase media y la clase social alta. Entonces, en Santiago es una ciudad fragmentada, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Dado esta premisa, pude encontrar que existe el tema de la ciudad burbuja, que también se fue dando por consiguiente por el tema de la erradicación de los campamentos que tuvimos en 1900, los cuales llevaron los sectores, a la gente más pobre hacia las periferias, donde hizo que esto se fragmentara aún más y como están las periferias lejos del centro, comenzaron a crear su propia realidad, lo que hizo que se desvinculara, se creara una sociedad individual y además la intención de estas familias se fue yendo hacia el grupo social y no quiso relacionarse con el resto. Como tema de resultados, aquí puse principalmente 4 capas, porque fue una investigación por capas donde quise poner en el plano actual, donde estarían los campamentos, luego el grupo, los socioeconómicos, donde el rojo y el azul se puede claramente dividir, donde hay menos campamentos, hay mayor porcentaje económico, también donde hay hacinamiento que coincide con la historia donde se fueron viendo los mayores campamentos, y al final puse el estado crítico, que donde el rojo son donde están mejores, donde tiene mayor infraestructura, mejor área verde, mejor educación, tiene más tiempo para el ocio. Y poniendo estas 4 capas, una encima de otra, me pude dar cuenta que existe principalmente 3 fragmentaciones sociales en Santiago, que la roja es la principal, donde está hacia el lado oriente, luego el lado sur, que es el que cuenta con una mejor situación medianamente, y luego todo el lado norte y oeste, el que cuenta con más carencias. Y eso lo quise volver a fragmentar aún más para poder ver la grilla que tenemos, donde puede encontrar 7 realidades. Y luego, como un extra que encontré, una previsualización de las variantes, encontré una domesticación en la forma de habitar. ¿Esto por qué fue que lo encontré? Por el tema de los campamentos que la gente se fue, porque le habían prometido una vivienda soñada, y se encontraron que las viviendas eran muy pequeñas, de 17 metros cuadrados. Entonces me quise comenzar a revisar cómo se formaban estas viviendas y pude encontrarme con un plano de los muebles. Me di cuenta que las casas tenían mucho parecido con la actualidad, y eso que han pasado 54 años desde la erradicación de los campamentos. Entonces quise poner una planta actual que yo modifiqué de cómo sería un campamento a la planta de cualquier inmobiliaria. Me di cuenta que en estos 54 años solamente se ha crecido aproximadamente 10 metros cuadrados. Entonces por eso quise también agregar el concepto de esta domesticación de hábitat. Bueno, y eso ha sido como, en resumen, como mi investigación en forma acotada. Muchas gracias. Gracias, Alexi. Muy interesante, ¿no es cierto? Diferenciación social y fragmentación es un tema que vemos que cada vez crece más, principalmente en Santiago. Voy a dar la oportunidad para que hagan preguntas a Alexi. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo o por los chats o por micrófono, y dejo la oportunidad. ¿Yo? Sí. Felicitar a Alexis. Creo que me gustaría si ella se puede explayar un poquito más en la domesticación de la forma de habitar, que me parece que es uno de los resultados muy buenos de su trabajo. Bueno, en realidad esto ahora se desarrolló más porque fue mi tema como de seminario de título, la verdad, profe, como comentario. Entonces, claro, o sea, por el tema de los campamentos le habían prometido la casa soñada, y ellos se fueron y se dieron cuenta que una vivienda solo de 17 metros, me puso a analizar las viviendas que estaban, que se originaron.
Entonces me di cuenta que buscando la normativa de los cuadros de los muebles, que era la normativa mínima de los espacios que se necesitaban. Y entonces me puse a analizar las plantas actuales de la inmobiliaria. Yo, ¿qué tanta diferencia? O sea, han pasado harto años, las familias han cambiado, se han reestructurado de muchas formas. Y yo, ¿cómo es posible que todavía, con todo lo que hemos pasado, sigan ocupando el mobiliario mínimo para estas plantas? Por eso el tema de la domesticación del espacio. Los espacios, al final la gente tuvo como esta estandarización, por ejemplo, que las piezas fueran de 3x3, que el comedor fuera un comedor un poco más acotado para una familia de 4 y no se fuera creando ningún espacio nuevo. Súper, muchas gracias. Gracias a usted. Una pregunta más. ¿Ariel? Yo tengo una consulta, Alexis. ¿Sí? Bueno, después del plebiscito que tuvimos hace poco, surgió en las redes sociales un mapa que me parece que todos lo conocemos, un mapa de Santiago donde aparecen las únicas 3 comunas donde ganó el rechazo, ¿ya? Que fue un mapa muy difundido. Entonces me gustaría preguntarte si tú comparas ese mapa con la cartografía que resultó de tu trabajo, ¿qué podrías señalar? ¿Qué nos podrías decir? Claro, o sea, todos sabemos que con el plebiscito van a cambiar muchas cosas, y principalmente donde ganó el rechazo el sector mandante, donde ahora tienen como, ellos pueden manejar las cosas, entonces obviamente no van a querer cambiarlo para que se puedan mejorar. O sea, ellos siempre los que tienen las mejores cosas, entonces si gana el plebiscito, vamos siempre nosotros a repartir la torta como de una manera más justa. Y lo puedo contraponer. No quieren perder lo que ellos tienen. Okay. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente exposición de Mariana Zuluaga, perdón. Hola, Mariana. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo les cuento un poco de mi tema. Mi principal motivación fue el hecho de caminar por las calles, ¿cierto? Como un acto cotidiano y muy esencial para nosotros como en nuestra labor de arquitectos. Y en resumen de lo que yo empecé a buscar y a indagar, partí por comprender los beneficios que generaban esta peatonalización de las calles. Y así se fue puliendo a lo que es el título que pueden ver ahí, que es el rol de la peatonalización para el encuentro social, la diversidad de usos y la calidad de vida urbana en el centro de Santiago. Entonces, partí como haciendo el análisis de lo que es una ciudad, ¿cierto? Y cómo entra a la calle como un elemento constitutivo y configurador y vinculador de partes de la ciudad. Y entonces me di dando cuenta de cómo era este elemento muy interesante para estudiar, que es la calle. En la foto que pueden ver ahí hay un fragmento de la calle Bandera, que es la cual analicé. Yo en mi investigación hice como una conexión cronológica de lo que anteriormente en su pasado fue esta calle. El antiguo camino del Inca, ¿cierto? Era lo que hoy actualmente conocemos como la calle Bandera. El camino del Inca, el Capañam, que significa el camino principal, ¿cierto? Que cumplía un rol de conexión y de encuentro social. Y después, posteriormente, cómo se van transformando las calles debido a la historia, ¿no? A los cambios y a los, por ejemplo, después se transforma para los automóviles, después de la posterior a la revolución industrial,
y al inicio del modernismo, el rol principal de las calles ya no es para las personas, sino que es más bien para los automóviles. Entonces hay una revolución completa del automóvil y el olvido del peatón. Y es así como les quería citar a Le Corbusier, cuando dice: una ciudad construida para la velocidad es una ciudad construida para el éxito. A lo que yo como que criticaba, ¿cierto? Y es lo que vemos ahora con la transformación de estas calles que antes eran para los automóviles, vuelven de nuevo a ser para las personas. Y es así como empieza la experiencia de formular una problemática para encontrar una afirmación, una hipótesis, y así los objetivos que van a guiar todo este proceso hacia la investigación y hacia los resultados. Bueno, también les quería comentar la importancia de los autores, ¿cierto? Y de entender o comprender otras mentes. Yo en este caso elegí a Jan Gehl y a Jane Jacobs como para debatir y contrarrestar sus miradas. Ellos son arquitectos y urbanistas y son muy importantes, fueron muy importantes también para mi proceso. Y en cuanto a los resultados, o sea, los análisis, es como la parte donde uno se pone creativo, ¿cierto? Para luego buscar los resultados, que fue muy, muy divertido encontrar que a la gente no le gustaba caminar por esa calle, porque encontraban que era un poco peligroso, porque había gente corriendo de repente o bicicletas, entonces era difícil. Y así, como en la diversidad de usos, en la noche moría porque es principalmente comercial de día y en la noche no tiene como un programa que active ese sector. Entonces, esos fueron principalmente los resultados. En cuanto a los usos, como esa la importancia que tiene en una calle peatonalizada, los usos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno. ¿Alguien tiene algún comentario o consulta que quiera hacerle a Mariana? Yo. Sí, bueno, igual felicitarte, Mariana, de todas maneras, un tema muy apasionante. Y te quería preguntar, ¿cómo se resuelve la intermodalidad en una ciudad cuando uno opta por la peatonalización? ¿Cómo resuelves, porque no puedes borrar del mapa todo lo que son todos los otros mecanismos, ¿no es cierto?, de movilidad? Entonces, ¿cómo se resuelve de manera que no se produzca una catástrofe, ¿no es cierto?, por hacer algo bueno? Finalmente en otros lugares, en otros sitios de la ciudad, se produce un caos. ¿Cómo te imaginas tú que eso se puede resolver? De manera de que se favorezca también la movilidad. Sí, es un tema que toqué también dentro de los resultados, o sea, dentro del análisis, porque para comprender las calles obviamente tenía que comprender el otro sistema, que era el sistema de automóviles y el del metro también, marca mucho como esa conectividad. Y como en los referentes que también analicé, se da mucho que las calles que peatonalizan son principalmente las de los cascos históricos. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, el centro, hay muchas calles peatonalizadas y es lo que ocurre también en Santiago. O sea, tenemos Bandera, tenemos la calle Ahumada, entonces es como peatonalizar esos espacios centrales que son como estas islas peatonalizadas, donde puede haber esa diversidad de usos y calidad de vida urbana. Eso. Gracias.
¿Alguien tiene alguna otra Sí, consulta? Mariana, si cuentas un poquito cómo recogiste los datos, Sí. cómo fue ese camino. Estaba Sí, entretenido. fue muy entretenido, porque eso era lo que no alcancé por el tiempo a comentarles, pero yo estuve haciendo encuestas, o sea, iba a la calle Bandera o a la calle Ahumada y le preguntaba a la gente ciertas preguntas que ya tenía preparadas. Otra de las, como de los datos que también analicé, fue seguir a la gente, como a ver desde dónde partía su recorrido y hacia dónde se dirigía. Eso fue otro de los datos que tomé. Y no sé, por ejemplo, la cantidad de gente que iba en bicicleta o caminando o corriendo, qué sé yo. Así fueron las... Ah, bueno, y también tomar en cuenta la perspectiva de las personas, como hice entrevistas, creo, a urbanistas ya profesionales. Y eso me llevó a los resultados de saber que a algunas personas no les gustaba transitar por la calle Bandera, o sea, por las calles peatonalizadas. Así fue. Bueno, Gracias, Mariana. gracias Mariana. Vamos a seguir ahora con Ana Pino, le damos la bienvenida, que nos va a contar sobre las cuestiones lugar feministas en la ciudad de Santiago de Chile. Hola a todos, todas y todes los presentes. Bueno, mi principal motivación fue la relegada participación que tuvieron las mujeres en la arquitectura y en la construcción de ciudades y o proyectos, dejando así ciudades marginales, separatistas, y me creaban muchas preguntas y quería dejar en jaque cómo es la ciudad para todos y revelar la sociedad de dominación masculina como principal vector de la urbanización. Evaluar la historia escrita a partir de un análisis crítico como primera instancia para poder reivindicar a la mujer, cuestionar los patrones de crianza, cuestionar cuáles referentes se han presentado y qué nivel de diversidad se muestra para poder empezar a ver con nuevos ojos las ciudades, para así construirlas y reconstruirlas de una manera más igualitaria. Bueno, en Chile la desigualdad excluye a todos quienes experimentan a diario el espacio creado por el patriarcado, y esto significa que la presencia y el lugar de niñas, adultos mayores, personas con necesidades especiales o discapacidad, personas en situación de pobreza y mujeres es un no lugar invisibilizado e inexistente. En el ámbito de la arquitectura, el propósito de esta reflexión era pensar el lugar desde una perspectiva feminista, o sea, perspectiva de género, que buscara hablar, pensar, analizar, planificar y proyectar desde y para las mujeres, pero no de una manera excluyente ni exclusiva, sino desde un ambiente para todos, para todos. Bueno, escogí la ciudad de Santiago por ser una ciudad patriarcal desde sus cimientos, despejando a la mujer de la planificación y diseño, desconociendo que es parte de la urbe. Y cómo en las marchas feministas y el estallido social se vio reflejado eso, y nos hicimos preguntas de cómo mejorar y ayudar a construir desde un enfoque feminista. Bueno, por un lado tenemos la inseguridad producida por la escasa iluminación o la monofuncionalidad de algunos espacios de la ciudad, la cual disminuye su uso en ciertos horarios a la semana y genera áreas muertas, que en muchos casos son apropiadas por hombres, o llama a la delincuencia, donde las mujeres se sienten vulnerables a asaltos y delitos sexuales. Bueno, puse como ejemplo el barrio May, que luego del horario de comercio, al esconderse el sol, es otro escenario el que se crea. Como lo mismo estaba presentando Mariana en la calle Bandera, es otro escenario. Bueno, por otro lado también tenemos los callejones sin salida, las veredas, y las calles angostas sin espacio para sillas de ruedas, coches de bebés, olvidando la maternidad o simplemente despojándola del espacio público.
la publicidad sexista y paseos de la ciudad, donde se esfuerza esta idea de roles de sexo-género socialmente impuestos, propagandas donde mujeres salen promocionando artículos de aseo del hogar, familias monoparentales, etc. Y no solamente el sentimiento de inseguridad hace propicia la violencia hacia las personas, sino que la nula o escasa dotación de equipamientos, como jardines, salas cunas, genera que las mujeres se sientan en la obligación de quedarse en la casa, y esto propicia igual a violencia de género, básicamente. Bueno, mi pregunta era cómo poder incluir la teoría feminista en el espacio del que hablamos. Bueno, primeramente relatando lo equívoco, lo separatista, lo desigual, volver a relatar la historia de la arquitectura, incluyendo a todas quienes estuvieron, y empezar a implementar nuevas visiones requiere un cambio de paradigma que incorpore la inclusión e integración a nuestra espacio. Bueno, la inclusión debe hacerse responsable de la diversidad actual de nuestro espacio y ciudadanos, y puse como ejemplo qué pasa si en la Gran Avenida se implementaran adoquines inclusivos para distintas condiciones físicas. Se lograría una universidad más accesible, o sea, una movilidad más accesible, refiriéndome a esto como romper las barreras arquitectónicas y crear una movilidad más universal. La reapropiación en lugares donde no hayan plazas o calles por las cuales transitar, que creo que devolver es reivindicar los espacios de las personas, visibilizar lo doméstico, negar completamente normas absurdas como no poder prender la ropa en las fachadas, proyectar escenarios donde se regule el tipo de publicidad, que no sea un factor discriminante, como decía anteriormente, visibilizar las mujeres de nuestra historia invisibilizadas, tanto con equidad de nombres en calles como en metros, desarrollar proyectos de co-creación. Y bueno, me di cuenta de que el feminismo, al reflejar estas inquietudes y manifestaciones de desigualdad, nos permite escuchar voces en silencio, voces no escuchadas e invisibilizadas, y concluí que las ciudades necesitan más voces escuchadas, y no urge la apropiación de espacio, y empezar a proyectar junto a las personas, a ser conscientes en conjunto con quienes habitamos, y creo que incluir a las mujeres es solo el comienzo para empezar a hablar de proyectar. Gracias, Anita. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para la Anita. Anita, bueno, felicitarte por tu hermoso trabajo, por tu trabajo visionario y también valiente, ¿no es cierto?, de plantear estas temáticas, ¿no es cierto? Mi consulta es, ¿cómo, ¿no es cierto?, te imaginas tú esta idea, ¿no es cierto?, no excluyente, ¿no es cierto?, aplicada a la forma de la ciudad, ¿no es cierto? Cuando tú de alguna manera diste algunas luces, cuando hablaste, por ejemplo, calles ciegas, muros ciegos, falta de iluminación. ¿Esto te trae a ti alguna imagen de cómo podría verse la ciudad? De alguna manera en tu afiche esbozaste algo así. Sí, o sea, bueno, me imaginaba muchas cosas, como lo estaba diciendo, como el renombramiento de calles, o hacer proyectos más comunitarios para la gente, como volver a la vida de barrio, como, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, como visibilizar la vida cotidiana, como la vida real, así, y creo que me fui un poquito por la rama. Todo bien. Como ese era el sentido. Bueno, ahí en el afiche hice como distintos tipos de movilidad, porque casi siempre es como estar
principalmente el automovilista, o sea, el automóvil y el peatón, pero ¿qué pasa con las personas no videntes, con las personas que se trasladan en bicicleta o en monopatín, creo que se llama? Hay... Súper. mm, En el fondo, yo leo de tu trabajo que una de las cosas fundamentales es favorecer la comunicación intergénero, ¿no es cierto? mm, Eh, sí. un arquitecto mapuche con el que tuvimos un coloquio hace muy poco tiempo, dijo algo muy simple pero muy profundo. Dijo que todos los problemas empezaron cuando dejamos de comunicarnos, cuando dejamos de hablarnos, cuando dejamos de saludarnos. Entonces, una ciudad que favorece eso, con estos elementos que tú has observado, perfectamente, ¿no es cierto?, puede tender a disminuir la discriminación que hay, ¿no es cierto?, de género en Santiago. Gracias, Anita. Entonces, ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, disculpa, algo que no me quedó del todo claro. ¿Cómo, cuando dijiste lo del patriarcado y la organización, no entendí bien eso? mm, ¿Me podrías aclarar un poco la idea? Que creo que estoy entendiendo, pero quizás estoy confundiendo cosas. eh, como la creación de espacio a través del patriarcado. Exactamente eso, sí, eso no lo entendí del todo bien. ¿Podrías explicármelo, por favor? Sí, o sea que la ciudad principalmente está pensada para el hombre. O sea, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que da, entonces eh, estaba pensada en ese ámbito, como en el desenvolverse desde el hombre en el trabajo, como No entiendo bien, o sea, ¿el hombre es el único que puede caminar por la calle? ¿O cómo? está más propicio para eso. Porque es distinto es distinto caminar, no sé, en la noche para un hombre como para una mujer. Por ejemplo, quizá a un hombre no le dé tanto miedo o este sentimiento de inseguridad caminar por las noches, a oscuras, porque en las calles, quizás no, las grandes avenidas no está tan iluminado. ¿Me explico, no? Ya, entiendo, ahora sí entiendo tu punto, ahora lo entiendo. Y si se solucionaran esos problemas, dejaría de ser patriarcado, ¿no? De O sea, iluminación, de habitabilidad, de evitar zonas muertas, como dijiste. sí, yo creo que serían por un punto, pero yo creo que lo principal es que en la planificación haya una paridad de género, que además las personas que conformen esta red de planificación sepan De tanto de, hombres como mujeres. claro, que sepan de la perspectiva de distintas personas. Ay, no sé cómo. Distintas perspectivas para la organización, por distintas formas, distintas experiencias, algo así. Claro. Ya, ahora entiendo más tu punto. Muchas gracias. Claro, Anita apunta más al diseño en conjunto para Claro. No, sí lo el entendí, diseño solamente eficiente de que la ciudad. tenía la idea confundida nomás. ¿Puedo decir algo igual? ¿Puedo aportar? Sí. O sea, como igual decía Anita, hay que pensar que las casas estaban hechas para que las mujeres estuvieran en su interior y estuvieran casi encerradas, para que no pudieran salir o para que no tuvieran la necesidad de salir. Entonces, los espacios públicos sí estaban diseñados o pensados para el hombre, que era al fin y al cabo el que salía, el que trabajaba y el que hacía una vida fuera de la casa. Claro. Para la eficiencia del traslado del hombre. La Marcia tiene la manito levantada, no sé si quiere decir algo.
Sí, igual el amigo que habló antes también como que había tocado ese mismo tema. Aparte quería como felicitar a la Anita por el trabajo que hizo. Creo que es importante que desde las mujeres arquitectas empecemos a visibilizar lo que es el feminismo en la ciudad y empezar a plantear estos temas y estas discusiones que realmente han sido súper relegadas con el paso del tiempo. Y bueno, yo igual estoy trabajando en un tema así, pero por urbanismo, y quería como complementar más o menos lo que ella decía para que el amigo también entendiera, pero ya entendió en verdad, que la ciudad está planificada para un usuario específico que se traslada de un punto A a un punto B. Y que se relega de ella a todos los estereotipos, todos los tipos de personas que no encajan dentro de este arquetipo de usuario de la ciudad, entendiendo que se relega a la mujer, por lo mismo que decía el amigo, la mujer desde siempre o desde hace mucho tiempo está relegada a la interioridad de la casa, las actividades domésticas no se reflejan en el diseño de la ciudad, pero también no permite que hombres que son padres, que tienen otra vida, que tienen otro tipo de habitar la ciudad, se sientan acogidos dentro de la misma. Entonces todas las personas que no habitan de la forma en que habita el hombre patriarcal, que se traslada de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y que no tiene ningún tipo de otra actividad intermedia, habita de manera cómoda, pero una que es mujer, por ejemplo, yo de la universidad me tenía que ir al supermercado a hacer las compras, del supermercado a mi casa, y el traslado era tomar micrometro todo el rato hasta llegar a mi casa, porque más encima los espacios son segregados, las calles son angostas, todo lo que decía la Anita. Entonces yo creo que es apuntar a que el diseño sea inclusivo para todos, que todos se sientan cómodos de habitar la ciudad y seguros de habitar la ciudad, que la persona que anda en silla de ruedas, el abuelito que camina más lento, que el niño se sienta seguro de habitar la ciudad, porque también pasa, o sea, las calles son tan angostas que los espacios en donde los niños quieren jugar también son poco accesibles. Y eso, creo que no es una pregunta, pero sí es como una acotación y el agradecimiento de poder plantear estos temas desde el aula. Gracias. Gracias, Marcia. Bueno, seguimos con el siguiente, Cristóbal Infante, con el tema de la urbanización y construcción de identidad de la comuna de Quilicura. Hola, buenos días. Hola a todos. Ya, como para partir mi investigación, quise tomar como una experiencia que tenía más de cuando era niño, que era como la paradoja de que nunca estudié o hice mis cosas en Quilicura, como que mis papás siempre tenían como me metían en colegios como de afuera, o el hecho de que toda mi familia estuviera en otras comunas, por lo que nunca pasé mucho acá, por lo cual en lo que eran los transportes y los viajes como que podía notar esas diferencias entre lo que era estar como en un Santiago más ajetreado, así, con un ritmo más acelerado de gente, al cambio que se iba notando a medida que iba llegando, que iba pasando la rotonda, o que ya pasaba directamente lo sería como el mismo Cerro Renca, que es como casi una barrera virtual entre la comuna y el resto de Santiago. Y digo esto porque es como una paradoja de que es como la única comuna que está, pese a estar inserta como en la gran urbe de Santiago, no tiene vecinos directos y como que sus barreras son muy marcadas por lo que sería el paso vehicular, por lo cual no es como que haya una escala humana de traspaso ni de convivencia con los distintos sectores. Y ya entrando en el estudio como tal, mi estudio examinó el proceso de urbanización de la comuna y su implicancia en la construcción de identidad urbana, de lo cual pude captar que, aunque su ritmo de desarrollo, como dije recién, vaya acorde con la dinámica urbana de lo que sería el Santiago neoliberal, también muestra distintas particularidades en la urbanización debido a su posición geográfica del norte de Santiago y la construcción social del territorio a lo largo de su historia, la cual va ligada en primer lugar a lo que serían los primeros asentamientos indígenas que hubo previos a la llegada de los españoles y la colonización de 1545, a lo que serían los orígenes campestres que se hicieron notar principalmente en los distintos fundos y formas de tratar la tierra que hubo en el siglo pasado. Dentro de todo el proceso investigativo puede captar que la percepción urbana por parte de sus habitantes, interpretación y generación de lazos es consecuencia del proceso de urbanización, el cual, como dije recién, va principalmente entre 1901 y 1990, pasando por fundos que loteaban desde la línea del tren, el cual
el cual originalmente era el único conector que había hacia el resto de Santiago o Chile, hacia la urbanización de los años 60, con la expropiación de fondos que hubo, lo que ha generado sentimientos de aprobación por quienes la habitan, los cuales están más ligados como a este sentido que ya he dicho, como esa sensación como más de vida tranquila o campestre. Y debido a los contextos, y ya como llegando un poco a la actualidad, por los contextos recientes del estallido social del 18 de octubre y la pandemia secundaria, es que en general sentí que igual se pusieron al descubierto prácticas de localización sobre cada comunidad a nivel local, pero en el caso abarcado de estudios, estas tienen que ver principalmente con los lazos comunitarios sobre la presencia, ocupación y cómo se hace valer un territorio, lo cual en espacios urbanos se dio principalmente en la Plaza de Armas, Avenida Las Torres, Villa La Floresta, y en el caso medioambiental con el Cerrenca y los humedales de O'Higgins y San Luis Norte. Y ya como un poco para finalizar y hacer como una pequeña reflexión, quise tomar el caso expuesto como un ejemplo de la visibilización de un valor propio que puede tener cada territorio dentro de Santiago, en especial de aquellas comunas que son vistas como comunas territorios o comunas periféricas, y que dentro de su planificación productiva pareciera que son todas homogéneas y su carácter se basa en rendir tributo a los distintos sectores céntricos e industrias de su alrededor. Por lo que igual siento que sería importante que dentro de lo que aún se pueda planificar se trabaje con estas mismas comunidades o vecinos destinados, ya que el patrón siempre ha sido de imposición y sobre el loteo sin considerar factores locales o incluso integración social y calidad de vida. Por lo que paradójicamente se han creado sectores en los que sus habitantes, si quieren tener esto, tienen que ir a otros lugares en vez de habitar su mismo lugar. Y eso. Gracias, Cristóbal. ¿Algún comentario que tenga algún compañero o profesor? ¿Pregunta, consulta? A mí me gustaría preguntar una cosita. Sí, miren, es interesante sobre todo el collage que presenta Cristóbal, y cómo en la cima de este cerro se encumbra una cruz. Estuvimos el día miércoles hablando sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio y también del patrimonio incaico en Santiago, y estuvimos reflexionando sobre la importancia que tenía antes la cuestión religiosa, más allá de religiones determinadas, sino que la cuestión espiritual en el desarrollo de las identidades territoriales. Y me llamó la atención ver esa cruz. Quería preguntarle a Cristóbal si cree que todavía hay parte de esa espiritualidad, religiosidad en la construcción de identidad. O sea, como esa espiritualidad yo creo que estaría ligada quizás como más con los simbolismos mapuches, tanto de los distintos sectores, cómo se llaman, o cómo el mismo se gestó, como por ejemplo el mismo nombre se llama Quilacura, que son 3 piedras en Mapudungún, las cuales vendría siendo también con la metáfora de los mismos 3 cerros. Y que principalmente, como usted dice, como estos simbolismos o espiritualidades que van quedando, más que nada tiene que ver como con ese modo de cómo uno trata o qué percepción tiene de la tierra, principalmente lo que sería como medioambiental o como el paisaje, que es como el entorno que está más cercano. También ejemplo de eso sería como que, no sé, por ejemplo, al mirar hacia el norte, como ya en cualquier comuna más céntrica, como que el landscape o el paisaje que se va a ver principalmente va a ser como de edificios, otros como de gran altura. Sin embargo, acá todavía tenemos como la suerte de que lo que podemos ver es como un gran humedal, así es como un gran espacio abierto, como un gran valle, lo cual sigue siendo un legajo de los mismos valles que los mismos mapuches habitaron y crearon sus tierras antes del 1500, ya que eran tierras como fértiles por este mismo tema. Como que al final encuentro que la espiritualidad que queda es algo como que es más sensorial y que se puede dar como un valor atribuible según cada persona o la conexión que vaya haciendo respecto a su ubicación y espacio, o cómo va tratando la misma tierra y el paisaje. Excelente, me queda clarísimo. ¿Salud? Profesora, ¿quería comentar algo? Sí, yo quería comentar algo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Cristóbal por esta presentación tan clara, ¿no es cierto?, tan buena. Un tema complejo y que toca y el valor que tiene, diría yo, es que cambia un poco el paradigma de estudiar lo que es el patrimonio. Yo creo que Cristóbal, con esta idea, ¿no es cierto?, de lo sensorial, aporta en una nueva forma de rescatar también el genius loci de lugares que tienen un estigma, ¿no es cierto?, que están súper estigmatizados. Entonces es una manera, ¿no es cierto?, de
de enfrentar esta situación de estigmatización que se hace de los lugares y desde lo que Alexis llamaba, ¿no es cierto?, esta urbanización, entre comillas, apropiada para algunos, ¿no es cierto?, inapropiada para otros. Entonces, me parece que tiene un enorme valor, ¿no es cierto?, porque cambia el paradigma de ver los estudios sobre patrimonio. Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, para continuar con las presentaciones quería acotar que vamos a reducir las preguntas a una y quien tenga más preguntas las puede realizar por el chat y así los expositores puedan contestar para que estén atentos ahí. Bueno, vamos a la siguiente. Al final de las presentaciones se va a generar un espacio de diálogo, entonces van a poder comentar un poco más sobre los temas que se expusieron. Vamos a seguir con Valentina Cabello, que nos va a contar sobre el modo nómade en la cultura de habitar, lecciones para una arquitectura sustentable. Bienvenida, Valentina. Hola, buenos días a todos. Bueno, el motivo de la investigación es el cómo los pueblos aborígenes nómades y la manera en que construían sus hábitats sirven en la actualidad de inspiración para la construcción de viviendas de emergencia, teniendo en cuenta desde los materiales que utilizaban hasta la manera rápida de montar y desmontar sus mismos refugios. Los elementos constructivos que empleaban los recogían desde el mismo entorno en el que se desenvolvían, aprovechaban al máximo los recursos de la naturaleza, y esto claramente a nosotros nos deja una lección de sustentabilidad, y también el veloz montaje y desmontaje de sus mismas viviendas hablan de una eficiencia de tiempo y la relación con la necesidad inmediata y austera. Las cualidades de fabricación de las viviendas ligeras de nuestros antepasados nómades, que son transportables y sustentables, son el propósito de la investigación, pues resulta ser un legado importante para rescatar hoy en día con las necesidades actuales de tantas personas sin hogar. La utilización de estas cualidades y emplearlas en una vivienda de emergencia podrían servir de solución, incorporando las nuevas tecnologías constructivas del mercado, implementando mecanismos sustentables para la construcción de estructuras a través de pliegues, membranas textiles, inflables o tensegrities, que para su confección se necesitan materiales muy sencillos. Actualmente, con el avance de la tecnología, se han creado materiales innovadores, resistentes y por sobre todo amigables con el medio ambiente, y que mezclándolos con las diferentes formas de generar estructuras mencionadas anteriormente, pueden dar soluciones mucho más innovadoras y sustentables. Los materiales investigados y resultado como principales hallazgos de esta investigación son los ladrillos de plástico reciclado, los ladrillos de micelio, que es un material completamente orgánico hecho a base de fibras de hongos depositados en moldes para darle la forma que uno desea. También se encuentra el metal corrugado, reciclado, los innovadores paneles ZIP ecológicos con paja entre las placas de OCB, la madera de bambú, que es una planta de veloz crecimiento y de excelente resistencia, y a raíz de estos materiales se investigaron viviendas ligeras construidas con materiales sustentables. Finalmente, todas las características mencionadas anteriormente, ya sea de materiales y de formar y de formas de crear estructuras, son posibles de integrar hoy en día a la hora de construir, sobre todo como viviendas de emergencia, que ayudaría a disminuir el déficit habitacional actual. Es posible construir viviendas de bajo costo energético, altamente sustentables y duraderas. Con todo esto, nos damos cuenta del importante legado nómade que nos han dejado nuestros antepasados. Nos entregan la sabiduría del aprovechamiento y valor que nos entrega la naturaleza, del uso de los recursos naturales mesurados, sin producir emisiones contaminantes, es decir, sustentables. Y también esta investigación deja como reflexión que es el momento de retomar la educación de las nuevas generaciones de arquitectos para fomentar el legado del pueblo nómade y su cultura del cuidado del medio ambiente, del desarrollo sustentable y la estructura ligera y transportable. Y para concluir, me gustaría decir que volver la mirada a la arquitectura de los pueblos nómades y observar su relación con el medio ambiente cobra importancia en la actualidad. Las viviendas ligeras, transportables y sustentables resultan ser cualidades para
una vivienda de emergencia que, tecnologizando su elaboración con materiales amigables con el medio ambiente, resultan ser la respuesta a la crisis humanitaria que se vive actualmente. Muchas gracias, Valentina. ¿Alguna pregunta o comentario? Felicitaciones. Gracias, profe. Tengo una pregunta. ¿Sí? Valentina, súper interesante tu investigación. Cuando planteabas el modo nómade, también hablabas de como los criterios para elegir un lugar, por ejemplo, cuando un grupo nómade decide asentarse. ¿Dónde se sitúan? ¿Hay algún patrón? Claro, por lo que investigué, todo iba dependiendo de acuerdo a las necesidades que ellos iban requiriendo en el momento. Eso tenía que ver muchas veces con el clima, las necesidades también de alimentación, claro, de los árboles, frutales que habían disponibles, también los animales, y también los mismos árboles. Me refiero a los materiales con los que ellos podían construir estas viviendas. Muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente. Susana Sandoval, bienvenida. Su tema, imaginarios sociales de adultos mayores y participación barrial. Hola, buenos días. Hola. Como primera instancia mi investigación partió para comprender y valorizar cuáles eran los imaginarios que movían a los adultos mayores y cómo estos participaban en estructurar la ciudad. Ahí sí. Un momento. Bueno, el principal objetivo que tuve en la investigación fue examinar la participación barrial de los adultos mayores en el programa Quiero mi barrio, en Sierra Bella. Los principales resultados que tenía era examinar e identificar qué era esto que movía a los adultos mayores a ser parte de la ciudad. Bueno, y a partir de esto, los primeros resultados que salieron fue que los adultos mayores, si bien percibían que el entorno era algo más hostil, algo no tan como seguro para ellos igual buscaban valorizar con aspectos positivos que los movían acorde a la identidad barrial. Y finalmente llegué a una serie de conclusiones, las cuales son que los imaginarios sociales estructuran la identidad y la participación barrial, que el adulto mayor tiene una comprensión del espacio urbano que puede ser compleja, pero sin embargo hay aspectos simbólicos y o culturales de la construcción y la experiencia urbana que construyen imágenes, vivencias individuales y colectivas. La ciudad imaginada es un paradigma urbano en desarrollo que busca comprender las ciudades desde la perspectiva de sus habitantes, y no solamente mediante las construcciones materiales. La urbanidad ciudadana más que la urbanización de las ciudades, por lo que es importante conocer los imaginarios de quienes vivencian las condiciones de ciudad en constante transformación. Se puede evidenciar cómo este grupo de adultos mayores tiene la capacidad de ver aspectos estructurales que inciden en la dimensión de hacer ciudad y se encuentran ligados a factores de carácter político y económico que han marcado el desarrollo de nuestras ciudades. En esta apertura económica que hubo en los años 80 aquí en Chile, lamentablemente fue poco regularizada y con escasa o participación nula ciudadana, por lo que se ha tenido una serie de consecuencias físicas, morfológicas y sociales en los habitantes. La percepción urbana de los adultos mayores y la materialización de la identidad barrial mediante una serie de acciones estratégicas en el territorio ven al pro del bienestar de la comunidad, resultando en una imagen objetivo que refleja un interés por desarrollar un barrio que potencie su espacio público, sea más comprometido, saludable, participativo, deportivo, a escala urbana, comunitaria y solidaria. Además de mantener un carácter patrimonial y seguridad, reflejando una compleja lectura física, funcional y morfológica del hábitat,
logrando dilucidar aspectos invisibles u ocultos presentes en la construcción del patrimonio. Los habitantes pueden visibilizar elementos que no son evidentes para quienes no tienen una experiencia bien en el lugar, a través de los procesos de transmisión a diferentes escalas y niveles de evocaciones, recuerdos, discursos y relatos. En el fondo, como una conclusión final, el adulto mayor cumple un rol fundamental respecto a las identidades barriales y también respecto a cómo los jóvenes perciben el entorno. Eso. Gracias, Susana. Bueno, recordar el rol de los adultos mayores, súper importante. Felicitaciones. ¿Alguien tiene algún comentario? Ya que tenemos poco tiempo. ¿Alguien algún comentario? Bueno, al final podríamos extender más la conversación. Vamos a seguir con el siguiente. No sé si alguien tiene en el chat, Laura. No, parece que no hay otra pregunta. Entonces seguimos con Camila Flores. Bienvenida, y que nos va a contar sobre arquitectura para el movimiento, dar lugar a la danza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi investigación se sitúa en dar lugar a la danza en el contexto de Santiago de Chile y las comunas pericentrales. Y lo que motiva mi investigación es la deficiencia de lugares para la danza y lo inalcanzable que se vuelve para un bailarín, o de tener un lugar totalmente adecuado para poder bailar. La investigación pretende crear espacios lo suficientemente versátiles, con las condiciones adecuadas para cada expresión de movimiento, sitios que responden al requerimiento de cada tipo de danza y crear una conciencia en la arquitectura al momento de proyectarlas. Bueno, la carencia de estos espacios en Chile cada vez tienen como prioridad el tema como de la deficiencia de la creatividad, y es la idea que la arquitectura se haga cargo también de sensibilizar con estos espacios. Bueno, los objetivos son descubrir e identificar lugares adaptados para la danza, ya sea en el espacio público o privado, para tener como ideas proyectuales futuras. La metodología que igual comienzo utilizando es la investigación bibliográfica y la observación. Bueno, lo poco y nada que pude observar antes de la pandemia. Y bueno, el registro fotográfico, video, audio, y una encuesta también que realicé con bailarines, que fueron como 40 alrededor. Y la idea era para tener una información consistente y hacer partícipes también a estos bailarines en la investigación. Bueno, en la primera parte como de mi investigación comienzo investigando sobre la historia de la danza en formas generales, lo que igual me trajo problemáticas porque al hablar con bailarines todos tenían visiones muy distintas de las tipologías, de los espacios, entonces ahí tuve que ir como tomando la idea general. Después comienzo relatando el tema de la crisis sanitaria, que fue el tema de la encuesta que hice con los bailarines, donde mencionaban cómo adaptaban sus espacios para poder bailar, los horarios que tenían para poder bailar, y cómo siguieron haciendo su disciplina desde las viviendas. Luego hablo de los espacios privados, que existen, no sé, los tipos de academia, las comparo, y veo el público objetivo de esa academia y la ubicación que también se encuentra. Luego menciono el espacio público, donde, no sé, me refiero a cómo se apropia el bailarín del espacio público, ya sea en estaciones de metro, plazas, centros culturales, parques u otros, por las cualidades que tienen estos espacios, ya sea por el tipo de suelo, los reflejos, la ventilación, e incluso hasta por su ubicación. Luego también veo el espacio público como una virtud, ya sea como de desconexión, como de medicina también para las personas que ahora actualmente, igual en la pandemia, se está acomodando mucho el tema de tener estas actividades. Y luego incluyo a los arquitectos en esta disciplina, ya sea para tener como, saber si tienen un conocimiento previo de esta actividad y cómo la desarrollarían en temas de los espacios. Luego busco proyectos de arquitectura que tienen cualidades como representativas según lo que me
me comentaba cada bailarina en el tema de la encuesta y las condiciones bioclimáticas que deberían tener estos espacios. Bueno, y como conclusión, bueno, en esta investigación concluyo que el lugar de la danza en Chile aún no está catalogado con la importancia que debe tener. No porque no existan bailarines o no se demanden estos espacios, sino que es porque el ámbito cultural aún no ha cambiado. Ahora con la pandemia igual se ha visto que han tenido más importancia estos tipos de espacios. Y también que para poder crear un espacio bueno, proyectado como futuro, la idea es que tenga la noción de lo que es el espacio público y el privado, que se nutren en el momento de crear un espacio, además de las condiciones bioclimáticas, las condiciones sociales, y también incorporar lo que quiera el bailarín también en estos espacios. Bueno, y también concluyo que los arquitectos sí tienen un conocimiento previo de estos espacios, pero el fin ya que no es como un espacio de primera necesidad, cuesta financiarlos. Entonces cuesta crear este tipo de espacio. Y bueno, para finalizar, opino que el bailarín siempre ha sido su propio arquitecto. Esculpe el espacio con su danza, crea arquitectura imaginaria y lo acondiciona según su interpretación. Y eso. Gracias, Camila. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo un comentario. Ah, no, dale, Jimena. Dale primero. Oh, ya lo dije. Felicitaciones, nomás. Gracias. Es que encontré bastante interesante el tema o como la perspectiva que abordaste. En especial me resuena mucho como la parte de que el bailarín es un arquitecto y lo del espacio público, porque al final, o sea, siempre he encontrado como muy bacán el cómo se apropian como los distintos espacios públicos o le dan mismas funcionalidades que quizás quien lo proyectó, ya sea tanto el equipo de arquitectos como nunca en su vida lo hubiera pensado así, o incluso urbanistas como por ejemplo, no sé, como los primeros signos de danza urbana en Chile, como lo fue Bombero Osa en los años 80, como que ninguno de ellos hubiera pensado como que en una calle tan empresarial, tan bancaria, iba a ir gente a bailar ya. O también como en San Borja ahora con las K-popers, esos mismos espejos, que las ocupen como para verse, ir viendo cómo van bailando, todo es súper bacán, y quienes crearon ese espacio nunca hubieran pensado que iba a llegar a eso, así que encuentro como muy bacán lo que hiciste, y entera bonita esa reflexión de que el bailarín es un arquitecto del espacio, eso. Gracias. Camila González en el chat dice que comentes un poco más sobre cómo fue la encuesta a los bailarines durante la pandemia. Hoy fue compleja, bien compleja la verdad. Sobre todo el tema de generar esta encuesta, y igual pensé que iba a tener como poco quórum como con el tema de los bailarines, pero me di cuenta que en ese momento, en el tema de la pandemia, estaban todos muy ahogados entre su vivienda, entonces querían comentar cómo se estaban sintiendo. No sé, algunos decían, no puedo bailar, otros decían, no, sí, he podido mejor conectar con mi danza. Y también me explicaban como la metodología que algunos utilizaban para bailar desde sus viviendas, porque la gran mayoría no tenía espacios para poder bailar. Y no sé, pues decían ya, del horario donde mi familia duerme, y ahí voy a empezar a bailar. No sé, abrían como la sala del comedor, tiraban la silla, y ahí como que adaptaban su espacio en nocturnos. Y otros también que, no sé, que eran tal vez bailarines de ballet como de danza clásica o cosas así. Ellos empezaron a comprar tatami o hacían tablas con rebote también para poder practicar el tema de las barras. Y también había unos que me explicaban que en sus mismas piezas levantaban las camas para generar un mejor espacio. Entonces, como que la creatividad que ellos fueron haciendo durante la pandemia fue muy bacán, y el tema de que empezaron a hacer las clases online, como que empezaban a crear como un espacio virtual entre ellos mismos, un espacio distinto. Entonces, eso fue como lo más rico de la investigación, fue como conversar con ellos y tener esta noción de los bailarines como de forma directa y también en la crisis. Eso. Gracias, Camila. Bueno, hacemos los comentarios al final. Vamos con el último, que sería
Nicolás Socias con el modo y forma de habitar de los millennials y la generación Z, lo exiguo, lo instantáneo y lo fugaz. Hola, Nicolás. Hola, estaba muteado, no me había cuenta. Buenos días. Bueno, la motivación de esta investigación nace por la escasez de información y análisis que existe sobre estas nuevas generaciones, que provoca vacíos al hacer un diseño adecuado para las viviendas que puedan responder las nuevas características de estos tiempos y su adaptación, teniendo como resultado esperado una crítica del modo y forma de habitar de estas generaciones y su mundo virtual, para hacer un acercamiento a algunas directrices que deberían tener las futuras viviendas desde una vista sustentable y sobre todo humanizada. El mundo y el sujeto, respondiendo a una de las hipótesis en la que se aventuró esta investigación, se ha vuelto más fugaz, más rápido. Este sujeto está muy lejos de ser alguien estático, se ha vuelto programático, mutable, se ha vuelto veloz, se ha vuelto liviano. Este sujeto puede ser muchas personas al mismo tiempo, busca ir más de una vida, busca trasladarse, busca moverse, busca experimentar, busca aventurarse e intentar todas las posibilidades que tenga a su mano. Y es por esto que es imposible que las viviendas sean como han sido siempre, así como tampoco puede anclar a su usuario, y es que tampoco nos encontramos con los tipos de familia o los tipos de trabajo, porque el mundo cambió, porque hay separaciones, porque hay divorcios, porque hay gente que decide vivir una etapa de su vida con amigos, o gente que decide irla con mucha más gente. Hay gente que trabaja en su vivienda, hay mujeres que trabajan fuera de sus viviendas, estas viviendas que, como dije anteriormente, estaban diseñadas lamentablemente para que ellas permanecieran sin la necesidad o la posibilidad de salir, y haciendo labores que fueron invisibilizados. Como también ahora hay hombres que trabajan en su interior, y viceversa, hay más y mejores derechos, hay nuevos tipos de relaciones, hay nuevas generaciones, como las estudiadas en esta investigación, y que nacen cada vez más rápido. Hay trabajos más cortos, más cambiantes, más dinámicos. El trabajo de la casa ya es una realidad para mucha gente, y este nuevo sujeto ya no piensa mucho en un beneficio futuro, sino que vive más de un presente. Y la arquitectura y el urbanismo tienen un papel súper importante en las ciudades y viviendas del presente y del futuro, porque las ciudades deberán promover las condiciones anteriormente mencionadas para que sus habitantes se desarrollen, como la movilidad, la velocidad, la cohesión, la diversidad también. Hay que vivir en espacios abiertos que tengan la capacidad de ser definidos y caracterizados por el sujeto o por el conjunto de sujetos que lo habiten, y de la forma en que ellos o él le otorguen, evitando que la vivienda sea una forma de habitar establecida y estática, dejando de lado esta consideración de las viviendas como un elemento estacionario en el tiempo. En contraparte, se consolida a la flexibilidad como respuesta a este nuevo sujeto, con la capacidad de acomodarse a estos cambios que se producen a una velocidad cada vez más veloz, siendo uno de los pilares en los que debe sostenerse las nuevas formas de vivir, la multifuncionalidad, la adaptación y la capacidad de adaptarse a muchas cosas, como el actual confinamiento producto del COVID, garantizando un apto y un equilibrado comportamiento durante el tiempo. Y ese es el resumen, muy resumen de mi investigación. Gracias, Nicolás. Harta información. Interesante. Felicitaciones. Gracias. ¿Algún comentario, chicos, chicas? Quería hacer un... Hola, buenos días. Quería hacer un comentario y una consulta a través de ese comentario a los alumnos en cuanto a lo que han expuesto, en que en la mayoría de las exposiciones da la sensación en que en la casa que uno vive es una casa pequeña, ¿ya? Y debe ser que este es nuestro contexto también. Uno vive en un departamento, vivimos en casa, vivimos en espacios que son pequeños. Porque igual puede haber gente que vive en casas más grandes, en parcelas, o que vive en espacios en que se siente de otra forma. Pero bueno, lo que yo veo aquí con los alumnos, entonces da esa sensación de que, o sea, los alumnos, nosotros todos vivimos en casas pequeñas. Entonces, cuando se habla del espacio de la danza, que no tienen espacio para hacerlo, o cuando se habla, por ejemplo, la vivienda nómada, igual es como una vivienda pequeña, o esto mismo que está mostrando el alumno de
del habitar de los millennials. Entonces me da la sensación, y ustedes más o menos lo que han mostrado, es que hay como, a donde vivimos en casas tan pequeñas, está la instancia de poder generar cosas en el espacio público, y eso es más o menos lo que yo veo. Y como el espacio público es de la municipalidad, que para ir a cortar un árbol tenéis que pedirle permiso a la municipalidad, para hacer cualquier cosa es como que está fuera de eso, entonces da la sensación, y que es un poco lo que dicen ustedes, o sea, las personas están bailando afuera del GAM, están bailando en una calle, porque no tienen espacio en su casa. Entonces en ese sentido, ¿cómo lo piensan ustedes como arquitectos de UTEM, de lo que están investigando y lo que va más adelante, en que claro, y sobre todo en las comunas más de la periferia, donde vivimos en casas más chicas todavía, es si ustedes piensan que, o sea, porque hay que crear una estrategia para que ustedes puedan hacer lo que dicen, o sea, esto que están planteando, ustedes tienen que crear una estrategia para poder hacer eso posible en el espacio público. Entonces los invitaría a si pueden reflexionar un poco eso, ¿cuál sería la estrategia para generar esto en el espacio público? Yo he visto que algunos alumnos de quinto que he tenido otro año hacen cosas, por ejemplo, en La Pintana, hacen trabajo en las plazas para que la gente ocupe el espacio público y que no sea lo que le llaman ellos la plaza de los narcotraficantes, no sé qué. Entonces, claro, y que es una realidad que ese espacio público es peligroso, o sea, a veces no es llegar y hacerlo en ciertos lugares, lo podía hacer ahí afuera del GAM, pero anda a hacerlo en una población a veces cuando están iluminadas mal y todo eso. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que son las estrategias? Porque veo que en su trabajo igual tienen una mirada muy situada, como le llaman, de la educación situada. Entonces, ¿qué estrategia ustedes visualizan para influir en la norma de urbanismo y construcción, influir en el Ministerio de Vivienda, influir para que la gente se pueda, como le llaman, apropiarse de este espacio público, en que así debería ser, pero no han hecho creer en que uno no puede ocupar el espacio público? Es una reflexión si pueden hacer en torno a eso los alumnos. Bueno, el profesor Luis Silva ya como que introdujo al diálogo. Ahora pueden todos comentar sobre las presentaciones de los chicos, o si quieren también de algún aspecto que se relacione a la investigación misma, al inicio, la motivación de la investigación, para no continuar, o sea, para no desviar el hilo que ya introdujo Luis Silva. Si quieren comentar algo sobre lo que él dijo. Los expositores, no sé. Hola. Yo creo que quizás como primera instancia preguntar a las personas como qué es lo que necesitan en esos espacios, porque muchas veces es fácil para, no sé, quizás la municipalidad llegar y poner como una cancha o algo sin como consultar primeramente a las personas que viven ahí. Entonces yo creo que quizás eso sería como una forma de que las personas sepan lo que se está construyendo, como participar en esos espacios. No sé si... Sí, yo igual pienso lo mismo que la Anita, en realidad como el tema de la participación ciudadana en el momento de crear estos espacios, bueno, es muy importante, y también el hecho de como cambiar esta visión de lo que es privado y lo que es público. Como que siempre lo privado es como para un tipo de personas y lo público para otra, y es como, claro, pues te segregan en donde tú puedes realizar un espacio y donde no. Entonces yo creo que también hay que cambiar esa visión de lo que es lo público y lo privado. O incluso también en la perspectiva que uno tiene naturalizada respecto a qué espacio se merece y qué no. Porque ya como por ejemplo también como lo decía Luis, todos venimos de espacios pequeños y por lo mismo siento que mucho el espacio donde tratan de proyectar como que tiende a ser como espacios o muy pequeños o muy sobredimensionados, porque no ha habitado como la percepción respecto a como qué es el espacio que merece o cuántos son como los metros cuadrados que uno requiere para tal actividad, como no sé, por ejemplo, respecto a áreas verdes, la OMS recomienda 9 metros cuadrados por cada habitante. ¿Y cuántos tenemos como las comunas populares? A lo máximo 3 o 4 así.
por lo cual como que crecemos pensando como que estas cosas no son accesibles, no son para nosotros y que siempre tenemos que ir para otros lados, por lo que también es como importante esa participación o reconocimiento como respecto a qué nos merecemos dentro de nuestros mismos territorios y cómo lo merecemos y cómo lo queremos también. Profesora Jimena, ahora puede comentar si quiere. Sí, justamente concuerdo con las opiniones, ¿no es cierto?, de Cristóbal y la Cami, parece, y la Anita, que hablaban de la deconstrucción, y lo puse en el chat también, la necesidad de deconstruir este modelo kantiano de público-privado, ¿no es cierto?, este modelo binario, que se aplica además también, es parte de las prerrogativas, ¿no es cierto?, también de construir una sociedad inclusiva, ¿no es cierto?, saliendo de este binomio privado-público, ¿no es cierto?, de lo privado y lo público, como decía la Anita en su explicación, ¿no es cierto?, también se aplica a la sociedad patriarcal, digamos que lo privado es privativo de la mujer, ¿no es cierto?, y lo público es del hombre. Entonces, de ahí la incertidumbre y la inseguridad que viven las mujeres en los espacios públicos, porque justamente entran en una esfera que no les pertenece, que no fue construida para ellas. Entonces, a mí me parece y todas estas reflexiones de alguna manera nos tienen que llamar la atención en el mundo del urbanismo y de la arquitectura para empezar a reflexionar de cómo hacer una arquitectura y un urbanismo, ¿no es cierto?, más inclusivo desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, empezando por decolonizar en nosotros mismos, ¿no es cierto?, todas esas corrientes, esas tendencias que nos llevan casi inconscientemente a construir espacios segregados. Eso. El profesor Selim tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero felicitarle a todos y a todas las investigaciones, porque son muy diversas y muy interesantes todas, y qué ganas de seguir profundizando y también conocer más detalles, porque yo creo que todas las investigaciones tienen muchas particularidades y el potencial que tienen como antesala al proyecto. Creo que es fascinante esa etapa de investigación de todo proyecto y cómo concatena hacia el proyecto de arquitectura finalmente. Y también quería reflexionar acerca de un poco del triunfo del modernismo que uno ve la ciudad, un poco lo que se refiere también Luis respecto al espacio mínimo que utilizamos. Y uno se sube un cerro, al Cerro Renca, por ejemplo, y ve Santiago, y ve los edificios, ve los guetos, ¿no es cierto? Y uno vislumbra cierto aspecto del modernismo que triunfaron finalmente y que concuerdo que hay que construir de alguna manera. Efectivamente, el espacio público debiera abrirse como una entidad fundamental de la civilización futura, por el triunfo sobre todo de la organización como ser humano, porque esta idea de situarnos en un espacio interior, enajenado, o más bien alienado, creo que es lo que un poco está destruyendo todo nuestro planeta. La idea de no producir espacios públicos para la comunicación de las personas es una fórmula también de autodestruirlo, porque si uno rememora los espacios públicos clásicos de la época clásica, ¿no es cierto?, donde se produjo toda la filosofía, las innovaciones científicas más increíbles, que luego murieron en algún minuto, estaban constituidas a partir del espacio público y la seguridad de ese espacio público. Si uno lo revisa, bueno, históricamente, hay muchas cosas de rescatar de toda nuestra historia que han sido miles de años, y hay mucho acierto a lo largo de la historia
esto no es volver atrás como con una mirada atávica, sino que creo que es con una visión de futuro. Estamos a veces enseguecidos por toda la tecnología, las bondades de la modernidad, posmodernidad y todo lo que viene después, pero creo que hay que retornar y hay que hacer una profunda visibilización de todos estos problemas que tenemos hoy día, pero con una mirada futura. Creo que las investigaciones que han presentado tienen también mucho que ver con eso y les felicito a todas y a todos. Gracias. Gracias, profe. Profesora Bárbara tenía la mano levantada. Sí, bueno, quería, o sea, primero sumarme a las felicitaciones, ¿ya? O sea, creo que es un orgullo para la escuela las investigaciones que ustedes están desarrollando y están presentando, de verdad. Aparte que cada uno de ustedes las presentó en una sola lámina, o sea, creo que ese poder de síntesis, ese nivel de claridad en los temas que están presentando, que son tan diversos, ¿ya? Es muy interesante, es muy atractivo y además que están planteando temas que son absolutamente arquitectónicos, de alguna manera. ¿Ya? Porque si bien son temas sociales, son temas feministas, son temas de la ciudad, son temas urbanos, son temas de los ancianos, son temas de cómo habitamos en el fondo. ¿Ya? Y ese análisis desde la naturaleza, desde el territorio, desde el género, desde la edad, es muy interesante porque todo eso al final decae en lo que nosotros hacemos. En arquitectura, en habitar. No me refiero solamente al edificio, sino que me refiero a todo el entorno que trabajamos y que manejamos. ¿Ya? Aparte que, sin quererlo también, todos ustedes han hablado del tema social, del tema cultural, de qué nos pertenece, de qué podemos, a qué accedemos, a qué no, qué entendemos por lo propio, y en el fondo se liga mucho con lo que estamos hablando también ayer del patrimonio, cómo estamos entendiendo el patrimonio hoy. ¿Qué es patrimonio y qué no? No es solamente un edificio antiguo, ¿ya? Justamente, patrimonio es esa huella de los nómades de cómo habitaron. Patrimonio es justamente lo que pasa en Quilicura y cómo rescatamos esas cosas. Patrimonio es justamente el derecho de la mujer, ¿cierto?, a recuperar esa fuerza, esa machi, entre comillas, ¿cierto? O sea, estamos analizando, estamos como ligando todo, se han ido ligando todos los temas, de verdad, chicos, o sea, y aparte que de verdad es un orgullo verlos crecer, ¿ya? Creo que las investigaciones, y ya más por un poco más lateral en ese sentido, pero es algo que, aunque no lo crean, todo lo que ha sido el proceso de autoevaluación de la carrera, apareció muy fuerte, ¿ya? Que ha ido creciendo, o sea, tenemos una cantidad de horas de investigación, tenemos una cantidad de horas de seminario, y ustedes están demostrando que efectivamente eso es un aporte a su crecimiento. A varios de ustedes yo los tuve en primero, entonces qué rico verlos ahora grandes, verlos hablando, empoderados de sus temas, investigando, o sea, uno ya los soltó, ustedes ya son, y ojalá nos superen a todos nosotros, ¿ya? Y que el tema de la investigación efectivamente, o sea, los lleve a desarrollar su carrera, a desarrollar sus propios intereses como arquitectos, pero eso no dice que tenga que ser solo proyectos de edificios, sino que puede haber muchos proyectos más también. Así que de verdad, chicos, los felicito porque es una muestra muy, muy, muy interesante, muy representativa y muy visual, además. O sea, creo que esto es llevable a concursos, nos pueden representar en cualquier parte. Así que de verdad, muchas, muchas felicitaciones. Y felicitaciones a los profesores también, porque hay un esfuerzo enorme detrás de ellos también en apalancar todos estos conocimientos. Así que de verdad, un abrazo y muchas, muchas felicitaciones. Muy orgullosa como escuela de lo que presentaron ahora. Gracias, profe. Bueno, a mí me llama la atención como que lo que han comentado los profesores también, que todos hablan de la segregación y la fragmentación que vemos en varios aspectos. La Anita con el lado, o sea, el aspecto de género, Cristóbal buscando la identidad en su comuna, no sé, como que todos tienen de alguna
forma esa separación que hay y me gusta que se note eso porque es lo que justamente falta y lo que ustedes están viendo que puedan aportar a futuro o fortalecer. Eso. Yo también estoy feliz con su presentación. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo de sus compañeros o alguna otra persona quiere levantar la manito. Yo quería hacer un comentario pequeñito. Bueno, primero que todo, dar las felicitaciones, ¿cierto?, a los y las estudiantes que presentaron hoy día. Se nota que aprovecharon estos cursos de investigación como una oportunidad para profundizar sobre sus intereses y preocupaciones sociales, preocupaciones más académicas, y eso me parece fascinante, me parece que son un ejemplo de justamente de transformar esto que traen, ya sea por su vivencia, ya sea por sus intereses construidos durante estos últimos años o incluso antes, en investigación. Y ahí quería hacer una pregunta a los panelistas sobre justamente eso, sobre la experiencia que tuvieron al investigar, sobre lo que aprendieron, de lo que aporta la investigación en la arquitectura. Justamente pensando en el tema de esta convocatoria, ¿cierto? Como la importancia de la investigación en el pregrado, y sobre todo de arquitectura, que muchas veces a mí me toca hacer seminario 1, y llegan los estudiantes a ese curso sabiendo poco de lo que van a hacer, en alguna medida también un poco como perdidos, preocupados, porque no saben de qué se trata esto, creen que puede ser muy difícil, o que puede ser una cosa que los desvía de su camino de diseñadores arquitectónicos y arquitectónicas, y se encuentran con esta posibilidad que ustedes demuestran muy bien que puede ser una oportunidad. Yo quiero comentar algo sobre eso. Que la vida es un constante autoconocimiento y llegar a decidir qué tema se quiere investigar es parte de eso también, porque uno se casa con un tema y le sirve mucho para después desarrollarlo en título, y a mí me costó harto, pero al lograrlo descubrí qué cosas también me gustaban y tomar decisiones de aspectos de vida personal también es importante, ayuda mucho. Camila, Alexi, Mariana. Yo podría comentar, por ejemplo, desde mi experiencia que sea como el profe, que uno también llega a seminario 1, igual como uno perdió o no muy seguro, ejemplo, de sus temas. Igual, claro, es muy importante igual. Yo no encuentro que sea algo que te desvíe, sino igual uno lo asusta al principio que quieres un tema y uno ve que es tan amplio el tema y uno después dice, pero ¿cómo me acorto, me acoplo? Y aparte que uno quiera dar como un aprendizaje nuevo, porque igual pasa, por lo menos en uno lee y uno dice, o sea, lo que yo pienso, lo piensa millones de gente cuando uno se da cuenta de los autores. Entonces igual eso a veces va a ser como que de medio desmotiva, porque uno puede decir, estoy solamente citando como autores de algo que ya se ve. Pero por ejemplo, en mi tema específico, yo partí porque me gusta el urbanismo. Bueno, entré estudiando arquitectura sin saber mucho el tema y después con los años me di cuenta que me gustaba mucho el urbanismo. Entonces dije, yo quiero estudiar la fragmentación. Yo ya tiene 3 conceptos importantes y justo pasó el estallido social, entonces dije, quiero enlazar esos temas porque obviamente tiene mucha importancia y al final, luego que pude identificar como conclusión cómo se fragmentaba según a mi propia vista, igual quizás si alguien más lo estudia y me decir, no, mira, yo veo que la fragmentación se divide así y no de como tú lo viste. Pero al final terminé con un tema, me di cuenta, este ejemplo de la domesticación de los espacios. Entonces igual yo creo que esos pequeños descubrimientos, porque son de las visiones que cada uno tiene, entonces eso es como lo importante. Entonces siento que, claro, uno llega y como superado de que es tanta información y son temas tan amplios, pero igual si uno se da el tiempo y comienza a leer y todo, porque son las propias
visiones que uno tiene de cómo lo ve y siempre lo va a ver distinto. Entonces sí, claro, primero yo creo que a los niños les diría que escogieran como cualquier tema que fuera de su interés, no importa si el tema ya está comentado de muchas formas, porque uno siempre lo va a ver de su vivencia de distintas maneras, y puede que se encuentren como con alguna pequeña cosa que después eso sea como lo que tú quieras hacer para ti, y después lo empiezas a desarrollar. Entonces, eso quería comentar. Sí, y yo igual estoy de acuerdo con Alexi, en realidad como que al principio uno igual no sabe de qué investigar y comienza como planteando como hartas ideas del tema y después como uno dice, ya, tengo que investigar de algo que en realidad como que para mí como que es importante para poder seguir y también ir buscando como estas ideas que decía Alexi, que era como que tal vez empezáis con una idea principal y al final termináis con otra, que a mí al menos me pasó. Y también lo que me pasó cuando investigué fue de que no tenía casi nada de información sobre mi investigación. En realidad tenía súper poca bibliografía. Era como todo muy generalizado, así como la danza, la historia, pero no tenía nada de lo que era arquitectura. Tenía muy poco de que hubieran arquitectos que estuvieran investigando sobre esto. Muy poco, entonces en realidad como que en lo personal a mí me sirvió mucho el tema de la encuesta, hablar con las personas que realizan esta actividad. Y también lo dejo así como por si otra persona investiga sobre algún tema y no tiene información que tal vez sí sea, se apropie tal vez de encuesta o con las personas que tienen a su alrededor, que converse, que haga partícipe como en la ciudad sobre el tema, para poder igual generar como nuevas investigaciones. Yo igual. Quiero agregar algo, y es que, por ejemplo, a lo que se refería Hernán, que yo siento que uno siempre desde que entra a la carrera, siempre nos están haciendo como de alguna forma investigar ciertos temas. Por ejemplo, cuando nos ponen a descubrir o sea, cómo se configura un barrio, o cuando hablábamos de circoteatro, siempre estamos como investigando sin querer queriendo al inicio. Y ya cuando se presenta a seminarios como que lo vemos de forma más formal, más estructurada. Y yo siento que es muy importante, sí, como mantener eso a través del tiempo, porque en verdad siempre lo vamos a estar haciendo. Siempre si nos mandan un encargo de una casa mediterránea, por ejemplo, vamos a tener que investigar sobre ese tema, y así sucesivamente. Eso. Sí, es verdad eso que comentó Camila, que uno al principio piensa que ese tema ya está súper visto o que todo el mundo lo sabe, pero a veces realmente no es tan obvio y la visión de uno siempre va a ser distinta a otros. Somos súper auténticos y tenemos nuestro propio pensamiento. Nadie puede pensar por nosotros y eso es incambiable. A mí me Vale. gustaría agregar algo, que, bueno, sumándome a las palabras de mis compañeros, que si viene una investigación súper larga, que comienza desde algo que en realidad nadie está bien seguro de cómo va a desenlazar todo esto, uno llega con su investigación final, y eso es lo loco, que yo encuentro que finalmente uno nunca termina de reflexionar. En mi caso, después de esta investigación con la profe Jimé, la reflexión siguió, y ahora estoy investigando la arquitectura en movimiento, que finalmente es algo bien paradójico, como la arquitectura que nosotros la conocemos con fundaciones, la arquitectura que se nos enseña desde escuela, puede ser una arquitectura en movimiento, y también un poco para deconstruir un poco la idea de la arquitectura de las viviendas actuales, que son realizadas y diseñadas para personas que viven en sus casas, y actualmente pasa todo lo contrario. El ser humano vive en movimiento, y nadie, o muy pocas personas quieren yacer y permanecer en una vivienda a lo largo de su vida. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, y que finalmente la reflexión nunca para. Y también agradezco
la instancia que se nos dio de investigar y llevar a cabo nuestras investigaciones, valga la redundancia. Aquí la profe Rosa comentó, totalmente de acuerdo, lo interesante del seminario es el aspecto formal de la investigación. Es una exploración que recoge un camino largo de experiencias previas, inquietudes que van surgiendo en el camino y que van construyendo un lenguaje propio. Aquí, igual le quería hacer un comentario, Calú, a lo que han hablado los alumnos en cuanto a que cuando empiezan a investigar encuentran que mucha gente está investigando. El comentario que quería hacer era que lo que tienen que tener claro ustedes, alumnos, es que ustedes cuando hacen la investigación es para tener un argumento, una argumentación. Entonces lo importante de lo que ustedes hacen es la argumentación, y por eso que citan a las otras personas, por ejemplo, a Albert Einstein, a Leonardo da Vinci, porque se apoyan en esos grandes pensadores para la argumentación de ustedes. Porque esa argumentación de ustedes es para hacer frente a los otros argumentos que otras personas están planteando. Entonces un poco eso, otra vez uno vuelve a la educación situada, alumnos UTEM, en que ustedes tienen un enfoque y una mirada, pero tienen que tener un argumento robusto. Para eso lo presentan ante las otras personas que también le están argumentando. Y para eso son las citas y todo eso. Entonces ese es el tema. O sea, el tema de lo que ustedes hacen es para que su argumentación sea fuerte, y como, por ejemplo, lo que hablaban ahora lo que decía, por ejemplo, la profesora Jimena, de esta cosa, por ejemplo, espacio público, espacio privado. Hay toda una argumentación que le dan otras personas acerca del espacio privado. Entonces, es por eso, o sea, por ejemplo, cuando una alumna habla de un enfoque de género, entonces, claro, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la argumentación, ¿cuál es el argumento, la teoría? Que la mujer era del espacio privado, y la mujer pública, ¿cuál es la mujer pública? Era la mujer la que estaba en la esquina y que atendía a los hombres. Entonces, en ese sentido, imagínense la construcción que tiene unas ciertas palabras. Y es como habla Jimena, la palabra de construir algo. Sí, pero esa deconstrucción la están usando ustedes argumentando, leyendo, informándose, y que son argumentos que sean fiables. Entonces, un poco a eso es hacia donde ustedes van. Es a su argumentación de cómo van a generar la ciudad, de cómo van a generar los espacios. Ahora, eso lo van a hacer en arquitectura también. Sí, pero como decían ayer alguien en otras charlas, el arquitecto es más que solo arquitecto. Es arquitecto y además otras cosas. Entonces, eso es lo importante de la argumentación que ustedes van logrando y de ir generando las teorías. Eso nomás les quería decir para que... Sí, yo quería comentar que en relación a los trabajos que mostraron terminados, me parece súper interesante porque yo solamente guié en su trabajo a Mariana, y Mariana además venía de un trabajo previo con María Eliana Pino, entonces hay un camino que ella siguió, y los otros trabajos no los conocía, entonces me permite tener como una mirada desde lejos. Y veo en todos los trabajos que se presentaron hoy una lectura sobre dejar en evidencia que estamos viviendo un cambio paradigmático. Está cambiando todo, y en ese cambio de las formas de habitar y también de las formas de ocupar la ciudad y de la forma de entendernos quiénes somos, estamos viviendo un proceso que las investigaciones van dejando evidencias, van mostrando distintas dimensiones de este cambio paradigmático de la sociedad que estamos viviendo. Han cambiado las generaciones, han cambiado las necesidades de uso dentro de una vivienda, es necesario reconocer la diversidad, como dijo Bárbara, de género, de edad, de distintos usuarios. Y en ese sentido también se ha puesto en crisis aquello que el tiempo que está enfrentando la crisis nos ha dejado, y hemos
podido evaluar si esto que teníamos de forma de vida, de forma de habitar, de forma de construir la ciudad, es realmente lo que queremos como sociedad. Entonces, creo que todos los temas que mostraron tienen esa reflexión y que probablemente construyen, como les ponía ahí, un lenguaje propio, porque en el fondo ustedes van sumando, o todos vamos sumando, yo me sumo a esta idea de la inquietud de la investigación, porque vamos poniendo en evidencia aquellas visiones que nos interesa recalcar. Y después veremos si esto se aplica en un proyecto construido o no, pero seguro se aplica, a lo mejor no directamente, pero sí la reflexión, o sea, la inquietud que está ahí. Entonces, creo que sí, los felicito, las felicito, porque todos los temas son muy interesantes y, como les digo, dan cuenta, ponen en evidencia que estamos viviendo un momento de cambio y ustedes están levantando esa información que da cuenta de ese proceso de cambio que estamos viviendo en la sociedad. Profe David tiene la manito levantada también. Sí, hola. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Encuentro sintonía con muchas reflexiones que se están dando por parte de los profesores, por parte de los estudiantes. Me llama la atención también los temas, porque podemos discutir harto de los temas, bien atractivos y contemporáneos. Y la pregunta que le tengo a los panelistas, bien concreta en verdad, y es que si estas investigaciones tienen una premisa, o, a ver, ¿existe la obligación o es incierto si es que tenga que tener un ejercicio proyectual, o si las investigaciones decantan finalmente en un ejercicio proyectual del espacio arquitectónico o el espacio urbano? ¿Qué tanto hay de esa premisa? Si es una obligación porque es seminario y tienen que pasar a título, y es como buscar el argumento para estar en título de buena forma y responder bien, o no. O la investigación le está dando otro camino que tal vez no tiene mucho que ver con el espacio arquitectónico urbano que se manifiesta en la academia. Un poco tiene que ver con eso la pregunta. Lo digo dije que era concreta porque quiero saber si ustedes, ¿cómo lo ven? Si es una premisa, si es una incertidumbre, ¿qué es el ejercicio proyectual? ¿Qué es el caso arquitectónico o urbano? Si está incorporado o si es un fin al que tienen que llegar. Yo creo que es un fin, más que... Se escucha, ¿verdad? Sí. Yo creo que es un fin más que algo que nosotros lo pensamos o lo pensamos antes de llegar a la investigación final. Yo creo que es algo que nosotros empezamos a investigar y sabemos que tenemos que llegar a algo que se materialice en una propuesta arquitectónica. Quizás por el lado de investigativo no es muy bueno, porque tal vez quizás nos puede coartar un poco nuestra investigación más personal y tenemos un poco esta presión de tener que llegar a algo hacia título. Pero lo digo abiertamente, la verdad es tan incierto la investigación que puede que finalmente igual llegue, queriendo o no, a algo arquitectónico, algo urbano. Entonces siempre es un camino súper azaroso. Hola. Creo que, bueno, opino igual que la Valentina, que quizás en título no llegue quizás como de forma tan literal, pero como decía la Ale, es como las visiones que tenemos de nuestro día a día,
y van a estar como estos pequeños pinceles de lo que de lo que fuimos investigando, de lo que nos llamó más la atención, eh, de los que, como de lo que hicimos nacer, o no sé cómo decir la palabra, pero sí es como bastante, eh, eh, no sé si llegue literalmente, como mi opinión. Ujú. Nicolás. Bueno, yo quería comentar algo que cuando estuve en seminario con la profesora Jimena, ella me insistió harto en como la idea de pensar bien qué era lo que realmente me motivaba, y eso a mí me marcó harto, porque desde un principio empecé a investigar todo lo que realmente me gustaba, y eso me ayudó mucho a motivarme a seguir afinando esto y cambiando como la visión que tenía de qué era lo que quería investigar. Así que de alguna forma agradecer también a la profesora por eso. O tal vez en ese momento yo le di más sentido a eso, no sé, pero me ayudó mucho. Y creo que, no sé, yo al investigar y estar en eso, como en el desarrollo de la investigación, no pensaba mucho en qué iba a llegar, a qué iba a llegar, o en qué iba a ir transformando, porque todavía no sabía, y creo que, no sé, en una conversación que tuvimos sobre cómo era el inicio de la escuela, estaba la profesora Nieves también. Selim comentó que hay que guardar y conservar como los hobbies y lo que uno realmente le gusta, y no perder eso durante la carrera, porque al final somos personas, no somos solamente arquitectos. Somos personas que les gustan cosas, que se desenvuelven de distintas formas y tienen inclinaciones sobre diferentes cosas. Entonces, no sé, yo desarrollando la investigación me di cuenta de que este tema tal vez a la larga lo pueda llevar a diferentes ramas o diferentes ámbitos que yo quiera complementar junto con la arquitectura también. Bueno, eso era mi experiencia personal. Yo igual concuerdo bastante con lo que dice Calu, porque en realidad como que uno igual empieza investigando con algo que a uno le gusta. También eso de que, claro, que también no somos solamente arquitectos, que también tenemos otros hobbies, otras pasiones. Y bueno, no sé, en mi caso en particular, a mí me gusta bailar y por eso en realidad generé mi investigación con esa índole. Pero claro, pues yo también concuerdo con las chiquillas que decían de que, claro, uno no sabe a lo que va a llegar investigando. Y yo cuando empecé a investigar, yo igual me imaginaba un espacio y me lo planteaba, pero cuando con el transcurso como de la investigación, se dio vuelta todo. En realidad como que mutó mucho la información de lo que veía como espacio y también con las opiniones que tomaba de los bailarines, y que en realidad era un espacio muy distinto a lo que yo me imaginaba. Entonces, claro, pues uno parte tal vez con una visión, pero que después con el transcurso va a cambiar totalmente. Pero eso, yo creo que en realidad cuesta tal vez investigar de algo que no te gusta. Entonces yo creo que la mayoría de las investigaciones es como por pasión de cada uno, de lo que le agrada o lo que quiere investigar más, y también tener como otra visión al respecto, aprender también de cada tema. Eso.
Profe, está sin audio. Sí, quería decir algo cortito en relación a lo que preguntó David. Me acuerdo en la primera reunión que tuvimos de iniciación de la línea de investigación, cuando nos llamó Pablo y estuvimos con Hernán y los otros profesores y Rosa, me acuerdo que se dijo que uno de los propósitos justamente y que se refleja en la malla, ¿no es cierto?, es que estas instancias, ¿no es cierto?, seminario 1, seminario 2, incluso desde metodología, ¿no es cierto?, desde metodología hasta seminario de título, era darle sentido al proyecto. Y darle sentido también tiene que ver con la contingencia. Y yo creo que tiene un enorme valor y tal vez también quizá, ¿no es cierto?, es un sello también de la Escuela de Arquitectura de la UTEM, esta puesta de sentido en lo contingente, ¿no es cierto?, en que de alguna manera los estudiantes de arquitectura se inspiran, ¿no es cierto?, desarrollan su potencial investigativo, creativo, en la contingencia, y de allí que nacen proyectos que tienen mucho sentido en la realidad, ¿no es cierto?, en la realidad y con un tremendo valor arquitectónico. Entonces, a mí me parece que sí, o sea, como para contestar tu pregunta, que sí, que cualquiera, que todo lo que nace también de lo propio, ¿no es cierto?, de lo situado, de lo personal, de las experiencias, como decía Rosa, ¿no es cierto?, de este cúmulo de experiencias, es anticipatorio, ¿no es cierto? Son elementos previos de lo que se anticipa para un proyecto de título y para un proyecto final y para la vida futura también. Hay muchos arquitectos que su vida como arquitectos está marcada por su vida personal. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estuvo en silla de ruedas hasta los 18 años y todo su trabajo ha sido dedicado, ¿no es cierto?, a la movilidad, a las personas con movilidad reducida, ¿no es cierto?, a un urbanismo inclusivo que permita también que las ciudades se construyan para las personas que tienen movilidad reducida. Entonces hay ahí también una marca personal. Y por eso a mí me parece tremendamente valorable siempre rescatar las motivaciones propias de los estudiantes, las experiencias propias, las experiencias de vida, las observaciones personales, porque creo que eso va a conducir a un título, ¿no es cierto?, a un título muy exitoso finalmente. Eso. Bueno, infelizmente ya son las 12, entonces necesitamos hacer el cierre de este coloquio. Les recordamos que rellenen el formulario que está en el chat, la encuesta, porque es necesario. Si hay alguien que necesita o que tiene ganas de ver un poco más del trabajo de los alumnos, el profesor Hernán y la profesora Jimena tienen Instagram en donde pueden ver los trabajos del semestre pasado. Entonces lo pueden buscar ahí, están todos los trabajos, por lo menos en el Instagram de la profesora Jimena están trabajos de todos los alumnos y lo pueden ver por ahí. Espero que haya sido de agrado, que fue muy buena la exposición de todos los alumnos. Le agradecemos a todos los profesores, los alumnos que expusieron. Le damos muchas gracias por poder participar y por poder asistir y damos término a este coloquio. Muchas gracias.